¿Sabías que el ser humano puede conocer el alma humana? Te explico por qué. Si una persona pierde una pierna, sigue siendo humana. Si pierde un brazo, sigue siendo humana. Si pierde la vista, sigue siendo humana. Si pierde un riñón, sigue siendo humana. Si le trasplantan el corazón, sigue siendo humana. Incluso si pierde una parte importante del cerebro, sigue siendo humana. Y aquí aparece una pregunta sencilla, pero muy profundamente filosófica. ¿Qué es exactamente aquello que sigue siendo humano? Porque si la humanidad estuviera en la pierna, desaparecería con la pierna. Si estuviera en el brazo, desaparecería con el brazo. Si estuviera en el riñón, desaparecería con el riñón. Si estuviera en el corazón, desaparecería con el corazón. Pero nada de eso ocurre. La humanidad permanece. Y esto nos obliga a detenernos un momento, porque quizás estamos buscando el fundamento del hombre en el lugar equivocado. Y a lo mejor muchos pensarán que esto es una cuestión nomás de identidad personal. Ustedes pensarán que la pregunta es ¿por qué sigo siendo yo? Pero en realidad esa no es la pregunta principal. La pregunta es más profunda, es otra, es ¿por qué sigue habiendo un hombre? ¿Qué es aquello que permanece siendo humano mientras las partes cambian? ¿Qué es aquello que sigue existiendo mientras órganos completos desaparecen? Porque lo que estamos observando no es una simple continuidad psicológica. Estamos observando algo más radical. Estamos observando que ninguna de esas partes agota aquello que significa ser humano. Y aquí suele aparecer una respuesta moderna, una respuesta que parece razonable. Alguien dirá, no es ningún órgano particular, es el sistema completo. Pero observa lo que acaba de ocurrir. La pregunta era, ¿qué hace que exista un hombre? Y la respuesta fue el sistema completo. Sin embargo, eso no explica nada. Simplemente cambia las palabras. Imagina que preguntas, ¿qué hace que un reloj marque la hora? Y alguien responde, pues el sistema completo. Pero ahora, pues explícale a alguien qué hace que todas esas piezas constituyan precisamente un reloj y no una simple colección de metal. Porque enumerar las piezas no explica la unidad. La unidad sigue siendo el verdadero misterio. Y exactamente lo mismo ocurre con el ser humano. Decir el sistema no responde la pregunta. La pregunta continúa viva. Porque ¿qué hace que todas esas partes formen un único ser humano? ¿Qué hace que el corazón sea corazón de alguien? ¿Qué hace que el ojo sea ojo de alguien? ¿Qué hace que el cerebro sea cerebro de alguien? Porque cuando los separas del organismo, dejan de ser plenamente aquello que eran. Y aquí es donde aparece una intuición que ya había visto Aristóteles hace más de 2000 años. Quizás estamos razonando al revés. La visión moderna suele pensar, primero existen los órganos y después aparecen las funciones y finalmente aparece el hombre. Órganos, luego funciones y luego hombre. Aristóteles invierte completamente el orden. Primero existe el hombre, después existen los órganos y luego aparecen las funciones. O sea, no es el ojo el que explica al hombre. Es el hombre quien ve mediante el ojo. No es la mano la que explica al hombre. Es el hombre quien actúa mediante la mano. No es el cerebro el que explica al hombre. Es el hombre quien piensa mediante el cerebro. Las partes reciben su significado del todo. Y esto tiene consecuencias enormes.
porque significa que el hombre es metafísicamente anterior a sus órganos. O sea, no temporalmente anterior, ni biológicamente anterior, ni ontológicamente anterior. Las partes son partes de algo. Y ese algo no puede reducirse simplemente a la suma de sus partes. Cada vez que intentamos identificar el fundamento del hombre con alguna parte concreta, esa parte termina fallando como explicación última. Porque no era la pierna, no era el brazo, no era el riñón, no era el corazón, no era un hemisferio cerebral, no era una facultad particular, por ejemplo, no era el habla, no era la visión, no la locomoción, porque todas esas potencias, todas esas operaciones, digamos, no determinan al hombre, ¿no? O sea, el ser humano puede seguir siendo tal si no tiene cualquiera de esas operaciones, ¿no? Porque todas ellas pueden desaparecer sin que desaparezca aquello que intentan explicar. Entonces, aquí surge una sospecha filosófica interesante. Tal vez todas esas partes dependen de algo más fundamental. Tal vez todas esas partes son expresiones de una realidad más profunda. O tal vez todas esas partes son instrumentos de un principio anterior. Y aquí algunos podrían decir, unos que conozco, esa es una propiedad emergente, ¿no? Dirían unos que conozco. Pero la pregunta vuelve a aparecer, porque la pregunta se vuelve a emerger de qué. Porque decir que algo emerge no equivale a explicarlo. Simplemente significa que apareció. La cuestión sigue siendo exactamente la misma. ¿Qué es aquello que unifica? ¿Qué es aquello que convierte una enorme cantidad de procesos físicos en un solo hombre? La palabra emergencia describe el fenómeno, pero no explica el fundamento. Existe un principio que no es una pieza más del organismo. O sea, no es un órgano oculto, es aquello por lo cual todas las partes constituyen un único viviente, ¿no? Aquello por lo cual existe una unidad, aquello por lo cual existe un hombre. Aquí Aristóteles dirá que lo que vemos son manifestaciones, lo que vemos son operaciones, o lo que vemos son efectos. Y a partir de ellos inferimos aquello que los hace posibles. Exactamente igual que nadie ve la gravedad directamente. Y sin embargo, todos reconocemos su existencia por sus efectos. Por eso el alma no aparece cuando encontramos una nueva pieza dentro del cuerpo, ¿va? Aparece cuando descubrimos que ninguna pieza logra explicar por sí sola la unidad del ser humano. El alma, entonces, es algo más profundo. Es aquello por lo cual existe un único ser humano, o aquello por lo cual las partes son partes de un hombre, o aquello por lo cual las operaciones son operaciones de un hombre, o aquello por lo cual existe una unidad viva. Entonces ocurre algo fundamental. Cuando vemos una persona viva, no estamos viendo solamente la carne, no estamos viendo solamente órganos, estamos viendo una realidad unificada. Estamos viendo una sustancia viva. Estamos viendo aquello cuya forma sustancial es precisamente el alma. Y quizás por eso, cuando contemplas a un ser humano, estás viendo mucho más de lo que creemos. Estás viendo su propia alma.